Nuestro programa trae a los tutores de nuestro programa de la maestría y especialización en política y gestión energética y medioambiental, a hablar sobre este tema tan importante. Entonces, en nuestra primera participación tenemos el tema de desplazamiento climático, vulnerabilidad y resiliencia, y para ello pues les presento a la doctora Armelle Guritin. Ella estudió Derecho en París, obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en Bruselas, es nuestra cátedra CONACYT de nuestro programa, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la responsabilidad ambiental, los derechos ambientales y los conflictos socioambientales. En 2019 dirigió un proyecto de investigación sobre migraciones climáticas internas forzadas en México. Y yo hice, y la felicito, que ya tiene su libro sobre migración climática. Armelle, muchas gracias, felicidades. Inicia. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartir. Y antes de todo, quisiera agradecer, obviamente, el ping y ya se adelantó. El ping y la maestra Navarro por la oportunidad de presentar los resultados de la investigación. Como aparece en el programa, voy a enfocarme sobre el desplazamiento climático y cómo se articula con los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia. Voy a empezar con unos datos muy breves para presentar, ya que el tema de la movilidad climática forzada sigue siendo un poco, pues es un tema que sigue novedoso, ¿no? Que no es tan difundido. Para datos cuantitativos, según un informe del Banco Mundial de 2018, en el peor de los casos, para 2050 habrá más de 3 millones de personas desplazadas en México a causa de los impactos del cambio climático. Y como quizás hubiera tenido que empezar por eso, cuando menciono desplazamiento climático me refiero a la movilidad interna, ¿sí? O sea, las personas que se desplazan adentro de su país de residencia. En este informe Gramswell del Banco Mundial también se identifican los territorios de origen y de destino del desplazamiento climático, y como pueden verlo, el Valle de México será un territorio de destino, ¿sí? Lo cual no es neutro, ya que en el Valle de México ya se plantean problemas tal como escasez de recursos naturales, polución del aire, etcétera. Ahora voy a ir de manera muy breve sobre las características esenciales del desplazamiento climático. Y para empezar, quizás lo más importante es que las personas y las comunidades no reaccionan de manera mecánica a los impactos del cambio climático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a entrar en el juego toda una serie de factores, factores económicos, sociales, si sí o no sus derechos humanos están respetados, por ejemplo, la tenencia de la tierra, entran también en cuenta la edad, el género, etcétera. Y otro aspecto es el de la invisibilidad, ya que es un fenómeno muy poco visible, entre otros porque a la fecha en México no existe la figura del desplazamiento climático, no está, o sea que los desplazados climáticos no están reconocidos en el ordenamiento político legal. Y también el problema de la invisibilidad tiene que ver por lo general cuando se reportan desplazamientos climáticos es en relación con desastres, por ejemplo una inundación, pero no se ve obviamente en los medios, por ejemplo, no se ve cuando es una familia que tiene que desplazarse o unos integrantes de esta familia. Y relacionado con el hecho de que las personas no reaccionan de manera mecánica, la vulnerabilidad preexistente es un factor esencial en el desplazamiento forzado, interno forzado, ya que son las personas más vulnerables de manera preexistente a los impactos del cambio climático las que van a ser más propicias a tener que desplazarse de manera forzada. Los desplazamientos sucesivos eso se refiere a los casos donde una primera ola de desplazamiento climático
por ejemplo, en el Valle de México, puede generar una densidad que va a aumentar y un aumento de los factores que van a desencadenar el desplazamiento forzado. Así que se pueden dar otras olas de desplazamiento climático. Otro aspecto es el de los desplazados atrapados, ya que de manera un poco contraintuitiva, cuando pensamos en desplazamiento climático, pensamos en personas que se desplazan, pero hay también los casos de las personas que no se desplazan a pesar de que en teoría están forzadas a desplazarse. Y aquí un ejemplo típico es el del huracán Katrina en Estados Unidos. Las personas sabían que venía un huracán, sabían que era peligroso, pero de manera muy simple, por ejemplo, no tenían dinero para poner gasolina en el coche o no tenían redes de familia o amigos para recibirlos. Lo que resulta de todo eso es la necesidad de un enfoque diferenciado. O sea que, por ejemplo, una mujer que vive en Polanco no va a sufrir los impactos del cambio climático de la misma manera que una mujer en Chiapas, ¿sí? Y en una zona rural de Chiapas. Y así que todo eso aboga por la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado al momento de abordar el desplazamiento climático y sobre todo al momento de garantizar los derechos de los desplazados climáticos. Voy a ir de manera muy rápida sobre el panorama político legal mexicano. La Ley General de Cambio Climático, desde su reforma de 2016, menciona el desplazamiento climático, pero no proporciona definiciones ni criterios. Hubo que esperar hasta la contribución determinada a nivel nacional de 2020, de diciembre de 2020, para que aparezca por primera vez en un instrumento de política pública la referencia al desplazamiento climático. O sea, 4 años después, ¿sí? Y otra vez aquí no tenemos ni definición ni criterios, pero otra vez es la primera vez que se va a señalar el fenómeno del desplazamiento climático forzado en un instrumento de política pública. Tenemos también un proyecto de ley sobre el desplazamiento interno. Este proyecto de ley fue aprobado en septiembre de 2020 por la Cámara de Diputados, ahorita está frente al Senado, perdón. Y después de analizar este proyecto de ley, encontramos que el proyecto de ley cubre de manera única, solamente parcial al fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, no va a tomar en cuenta el deterioro gradual del ambiente. Y eso está relacionado, aquí les dejo una liga, a un análisis un poco más detallado del marco legal mexicano con respecto al desplazamiento climático. Y aquí no puse esta slide, pero básicamente para entender un poco, más bien para desagregar un poco el desplazamiento climático, básicamente se encuentran 6 escenarios que van a generar el desplazamiento climático. Para empezar, tenemos el deterioro gradual del ambiente. Va a ser, por ejemplo, las sequías, pérdida de biodiversidad, cambio de los patrones de lluvia. Después tenemos los desastres repentinos, por ejemplo, inundaciones. ¿Y cuál es el vínculo con el cambio climático? Pues el cambio climático va a amplificar la frecuencia e intensidad de esos desastres repentinos. Luego tenemos el caso de las violencias generalizadas y eso por lo general va a ser vinculado, por ejemplo, con la escasez de recursos naturales. Podemos tener comunidades que van a entrar en conflicto, por ejemplo, para tener acceso al agua y esas violencias van a generar el desplazamiento climático. Tenemos también el caso en el cual las autoridades públicas van a decidir que un territorio ya no es apto para recibir para asentamientos humanos, así que va a decidir reubicar las personas y comunidades. Luego tenemos el caso del aumento del nivel del mar, y aquí el vínculo con el cambio climático es obvio, pero me gustaría subrayar que no se trata solo de pérdida de territorio, sino también todos los impactos que van con el aumento del nivel del mar. Por ejemplo, salinización de las aguas, erosión de las costas, daños a las infraestructuras, etc. Y esos son los 5 escenarios que la doctrina por lo general identifica como escenarios que van a generar la movilidad climática, que sea interna o internacional. En la investigación que realizamos en la Flaxo añadimos un 6º escenario, el de los proyectos de desarrollo vinculados con energía renovable, por ejemplo, una hidroeléctrica, ¿sí?
para instalar para desarrollar este proyecto hay que desplazar, por ejemplo, las personas en la vecindad más cercana del proyecto, pero hay también las personas que pueden estar impactadas o comunidades impactadas agua abajo. Por ejemplo, este proyecto de hidroelectricidad, para generar hidroelectricidad, puede disminuir el agua disponible. Así que las personas ya no tienen un acceso suficiente al agua y están obligadas a desplazarse. Así que bueno, fui de manera muy rápida, pero es que en el tiempo que tengo me gustaría poder enfocarme sobre la vulnerabilidad y la resiliencia. Y pues para empezar, esos conceptos de vulnerabilidad y resiliencia son esenciales para entender, proyectar, prevenir y atender el desplazamiento climático. ¿Sí? Y es entre otros el caso en México, ya que, por ejemplo, la vulnerabilidad social se puede identificar aquí con las tasas de pobreza de la población en general y de la población indígena más particularmente. Luego, la vulnerabilidad ambiental, pues lamentablemente los 6 escenarios que les mencioné se realizan en México, o sea que en México tenemos deterioro del ambiente, desastres repentinos, tenemos reubicaciones decididas por las autoridades públicas, tenemos violencia, que sea violencia entre comunidades o con el narcotráfico, por ejemplo, y todos los escenarios, ¿sí? Así que realmente la vulnerabilidad y la resiliencia siguen siendo conceptos realmente esenciales para atender el desplazamiento climático. Sin embargo, hay unos riesgos al momento de atender el fenómeno. Aquí les doy una lista, pero hoy me voy a dedicarme a la resiliencia y la vulnerabilidad. Y en materia de resiliencia y vulnerabilidad hay toda una serie de riesgos, ¿sí? Desplazar la responsabilidad, renunciar a la resistencia, y hoy voy a enfocarme sobre encapsular los desplazados como víctimas pasivas, destinatarios de las normas, ¿sí? Y la literatura identifica esos riesgos. Así que nos preguntamos, bueno, eso fue más una investigación desarrollada después de la investigación de 2019, nos preguntamos, bueno, ¿en México es el caso o no? O sea, ¿se encuentra este riesgo de encapsular las personas y comunidades desplazadas como víctimas pasivas en lugar de reconocerles realmente como agentes de cambio? Así que analizamos la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional, las contribuciones nacionales determinadas, el Programa Especial 2020-2024 y el proyecto de ley sobre el desplazamiento interno. Y lo que vimos es que sí, realmente ya que no hay, otra vez, ya que no hay realmente una norma que atienda de manera específica el desplazamiento climático, analizamos esas normas. Y lo que vimos es que sí, las personas y las comunidades están realmente encapsuladas como víctimas pasivas, destinatorias de las normas, y incluido con respecto a la misma definición de la vulnerabilidad o de la resiliencia, ¿sí? Y eso se debe a que pues en México sigue realmente un enfoque muy de arriba hacia abajo. Y lo que encontramos de que realmente se sigue este esquema de hacia abajo, de ver las personas como destinatorias. Hoy tengo un problema con esta palabra, que realmente son pasivas, ¿sí? Son objetas, esas personas y comunidades son objetas de las normas, que sean normas legales o instrumentos de políticas públicas. Y eso lo vimos más particularmente cuando nos enfocamos sobre los pueblos indígenas. Y aquí vimos que también los saberes tradicionales, que pudieran tener un papel esencial al momento de definir la vulnerabilidad, al momento de definir la resiliencia, al momento de definir cuáles medidas pueden permitir aumentar la resiliencia, están realmente encapsulados los pueblos indígenas como víctimas pasivas. Así que no pueden, en conclusión, no pueden influir ni informar en la definición o la articulación de la vulnerabilidad o de la resiliencia. Y para ahora ver los problemas es algo, pero queda un poco corto si un análisis no piensa en, bueno, ahora qué hacemos frente a esos riesgos, porque sí o sí tenemos que atender este fenómeno. Serán más de 3 millones de personas en el peor de los escenarios en 2050, o sea, 2050 está muy cercano. Y aquí, bueno, hay varias soluciones, pero con el muy
poco tiempo que me queda, me gustaría enfocarme sobre el enfoque de derechos humanos, más específicamente la justicia climática crítica. Y aquí eso es algo que encontramos de manera general en la investigación y que planteamos en el libro, es que una solución para todos los problemas que mencioné antes, aquí, los derechos humanos son una herramienta esencial para asegurarse de que, por ejemplo, no se den despojos verdes, ¿sí? Para asegurarse de que la captura legal no sea insuficiente, como lo vimos con el proyecto de ley sobre el desplazamiento interno. Y también vale en el caso de la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Cómo? Pues a través de los llamados derechos ambientales procesales, acceso a la información, participación y acceso a la justicia, pero más específicamente la justicia climática crítica. En el tiempo que tengo no puedo presentar las 3 generaciones de justicia ambiental climática, pero básicamente con esta tercera y última generación de justicia ambiental o climática, se trata de, al contrario, en contra de un enfoque de arriba hacia abajo, se trata de un enfoque de abajo hacia arriba. Es decir, realmente asegurarnos de que las personas y las comunidades posiblemente impactadas por el cambio climático de manera tal que se daría un desplazamiento forzado, pudieran realmente incidir en el mismo proceso de atención. Un ejemplo típico es que tenemos de un lado la consulta de los pueblos indígenas y ya está muy conocido, ya están muy conocidas todas las carencias del proceso de los procesos de consulta. Así que en México lo que está apareciendo, bueno, no hace tan poco tiempo, ¿no? Pero con mayor frecuencia, es que los pueblos indígenas están reivindicando el derecho a autoconsultarse. Es decir, que rechazan totalmente un proceso institucionalizado que busca el consenso y al contrario, van a ellos mismos a organizar el proceso de consulta. Y eso es importante, por ejemplo, en lugar de preguntar cuál medida es la más idónea según usted para atender su resiliencia, otra manera de consultar es, si ellos mismos lo hacen, es, bueno, nosotros entendimos la resiliencia de tal manera. Y después, nosotros encontramos que tenemos que aumentar la resiliencia, sí o no. O sea que son todos procesos que van a permitir realmente partir de la voz, empezar a partir de la voz de las personas y comunidades afectadas y también atender los problemas raíces. Sí, porque la justicia climática o ambiental crítica es precisamente eso el punto, es atender todas las estructuras de poder y atender los problemas raíces. ¿Y cuáles son esos problemas raíces en materia de desplazamiento climático y más generalmente en materia de cambio climático? Es la pobreza, es la violación de los derechos humanos, es la discriminación, por ejemplo, hacia las mujeres o los pueblos indígenas. Fui muy rápido. Espero que no fui demasiado confusa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Armel. Desde mi punto de vista no fuiste confusa, pero bueno, les acabo de mandar un mensaje en el chat justamente por si quieren hacer preguntas, porque la doctora se tiene que retirar, o sea, no va a estar en toda la mesa. Entonces, si tuvieran alguna pregunta que hacerle, tenemos 3 minutos antes de cambiar de ponente. Bueno, creo que sí fuiste muy confusa. Si nadie pregunta nada. O entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Pero bueno, bueno, no sé si quieras dejarles tu correo o... Lo pongo en el chat. Sí, y presumirles tu libro para, si tienen dudas, también los pueden resolver en el libro. Bueno, pues muchas gracias, Armel. Gracias a ustedes. Te manda una felicitación ahí, Sergio, y también otra persona te dice por ahí que es un tema que le llama mucho la atención y que, bueno, que sabe que le está afectando a muchas personas. Y Sergio te dice que se requiere así como un congreso separado para hablar de migrantes climáticos. Pero bueno, y sí compárteles ahí para que compren tu libro. Y ya tengan, para que resuelvan sus dudas. Muchas gracias, Armel. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un pequeño cambio en mi mesa porque mi siguiente ponente tiene un problema y no ha logrado entrar. Entonces, ya llegó.
Perdónenme, no lo vi entrar. Bueno, pues entonces el siguiente tema que vamos a traer a la mesa, entonces, justamente es el de las afectaciones en derechos humanos de las empresas de energía renovable, y para ello, bueno, también me complace presentar a otro de mis tutores. Él es el doctor Eduardo Villarreal, es doctor en políticas públicas por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, es director de análisis e incidencia en políticas públicas en el proyecto de derechos económicos, sociales y culturales, PRODEX Asociación Civil, docente del CIDE y del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también pertenece al SNI. Eduardo, muchas gracias. Sé que hiciste un esfuerzo para estar aquí en este momento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Estoy aquí en las instalaciones del CIDE y luego a veces la conexión no es muy buena. Gracias por la posibilidad de presentar este argumento. Quiero presentar un argumento que en realidad creo que va a ser toda una provocación y espero poder generar algo de reacción en quienes hoy nos escucha. Seré bastante conciso. El tema se presta a distintas aristas y dimensiones, pero me gustaría presentar un argumento muy concreto y debatible, ya lo verán. El argumento que les quiero presentar es que creo que estamos cayendo en una trampa argumentativa en el debate del sector energético, porque hemos puesto toda nuestra atención analítica, académica y de debate político sobre cuál es el tipo de gestión o de gobernanza sectorial que debe tener propiamente el tema, digamos, de la energía. Y a diferencia de otros lugares del mundo, hemos descuidado muchísimo la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, no importando, o más bien, además de ver cómo gestionamos el sector, debemos incluir en las variables de análisis las afectaciones que se tienen a personas, comunidades y colectivos cuando hablamos de megaproyectos de energía. No estoy inventando el hilo nuevo con esta provocación, pero creo que en México estamos entrampados en esta idea de cómo gestionamos el sector y no estamos tomando en cuenta, decía yo, como sí están en otros lugares del mundo, incluyendo en la variable de la discusión pública, del debate público, las afectaciones que estos megaproyectos implican. Puesto en blanco y negro, nosotros estamos en un debate que a mi juicio es sumamente polarizante. Hablamos, fíjense los conceptos y los términos, hablamos de energías limpias contra energías sucias. Hablamos de un modelo de gestión que mira hacia el futuro y otro que mira hacia el pasado. Hablamos de actores y posiciones de funcionarios y funcionarias modernos contra conservadores o visiones anquilosadas. No importa, insisto, si nos ponemos de un lado y sobre otro, podemos entrar al debate si energías limpias son efectivamente limpias, si no es esto una manera como ciertos actores con intereses puntuales venden la idea de qué significa una energía limpia. Lo que quiero decir es que en estas dos posiciones, que son sordas respecto de los argumentos, estamos olvidando, no estamos considerando los efectos que no importa el modelo y la gobernanza que estemos buscando, tiene sobre los derechos humanos. Lo que vemos, la constante que vemos en México y en general en el debate energético, esta es mi posición y es la provocación, es que hay lo que se denomina la captura corporativa del debate. Es la forma en cómo las empresas asumen y encaran este debate, que de alguna manera recae en la idea de progreso, la idea de modernidad, la idea de avance, con la forma en cómo las empresas, digamos, establecen este debate. No hay voz, no hay perspectiva, no hay consideración sobre qué opinan las comunidades, esos habitantes de territorios que se van a ver directamente afectados por los modelos de gestión en este debate. Podemos presentar unos datos para ver si es cierto que no solamente no hay voz, sino que además son los principales afectados aquellos que intentan darle voz a las comunidades. Déjenme leer literalmente estas siguientes tres láminas para ver si puedo posicionar con claridad
el argumento que quiero. Hay una organización que es el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una organización que vale mucho la pena entrar a su portal porque con mucha frecuencia está informando sobre lo que sucede en términos justamente de lo que hacen las empresas y sus afectaciones a los derechos humanos. Recientemente sacaron un informe llamado En la Mira, que es una base de datos a nivel global, donde se registraron que, el informe es del 2021, pero los datos son del 2020, ahí hay una imprecisión. A nivel mundial, solo el año pasado sucedieron 604 ataques a personas defensoras de derechos humanos relacionados con el tema de empresas del sector medioambiental. Perdón que los interrumpa, nada más les pedimos por favor que no den acceso a nadie, esa parte la hacemos nosotros, te los pedimos por favor. Gracias. Gracias. Bueno, la tendencia ya era lamentable en el 2015 porque se habían presentado 572 ataques, todo esto documentado y está en el propio reporte que hago aquí referencia, sino que la tendencia es a la alza porque pues hay más, ¿no? 575 en 2019, 604 en 2020. Esta misma investigación registró que desde 2015 más de 3,400 ataques contra personas, mujeres y hombres que defienden en territorio, ahí donde están las afectaciones concretas. Y además, estos, digamos, ataques se registra, han sido por empresas, por gobiernos o por filiales de empresas transnacionales. No estamos hablando de un discurso etéreo sobre la importancia de los derechos humanos. Estamos hablando de muertes que semana tras semana se documentan en México y en todo el mundo. Y como vemos ahorita, quiero presentarles otra información. América Latina es particularmente el territorio donde las grandes corporaciones han venido y han, digamos, lamentablemente registrado muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos. No le puedo dar vuelta aquí. Siguiente. Este mismo reporte, esta misma institución documentó que al menos 1 de cada 3 ataques registrados contra personas defensoras de derechos humanos estaba relacionado con lo que debía existir: una participación activa, acceso a la información y procesos de consulta previa, libre e informada, como garantizan algunos instrumentos internacionales. Además, el ataque, como sucede con otras desigualdades, no es igual. Afecta particularmente a las mujeres, ya que se registraron 114 agresiones contra defensoras, mujeres de los derechos humanos en el mundo. La mayoría de estas agresiones, lamentablemente, sucedieron en América Latina, pues se presentaron el número que ahí aparece. Hay otro informe, otra organización que se llama Global Witness, que acaba de sacar también un informe que se llama La Última Línea de Defensa, donde se registra que para las personas de los derechos, defensoras de derechos humanos, el año pasado había sido el año más peligroso en la historia registrado para alguien que se dedica a defender los derechos de tierra y territorio, con una totalidad de 227 homicidios de personas defensoras. Esto solamente en los países del sur global, y casi 1/3 de estas habían estado relacionadas con empresas o con megaproyectos que tienen que ver con la explotación de recursos naturales directamente, digamos, sacados del territorio. Última lámina de datos. En México, el informe documenta 30 ataques letales contra personas defensoras sobre tierra y territorio en 2020, registrando un aumento del 67% respecto al año anterior. La mitad de todos estos ataques fueron dirigidos contra personas que integran comunidades de colectivos indígenas. Como sabemos, estos datos se cruzan con otros datos lamentables de nuestra realidad y la impunidad acá está presente. 95% de estos asesinatos registrados, documentados, donde se tiene nombre y apellido de la persona afectada y del agresor, no enfrentan ningún proceso legal. Estamos ante un embate clarísimo de la lógica empresarial hacia territorios particularmente indígenas, pero no solo, y los mecanismos institucionales existentes no están sirviendo. Por eso, el punto y el argumento central. Estamos viendo si la participación de empresas privadas, si el monopolio
o no del gobierno en cuanto al debate. Ese debate, claro que se tiene que dar. No, la propuesta no es no tener en consideración ese debate, pero tenemos una realidad en territorio subyacente ahí que no estamos viendo como debate y que me parece muy importante. Los datos nos llaman, nos urgen a considerar esta otra discusión. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo para poder evitar esta tendencia al alza de la violencia y de la impunidad contra aquellas personas que tienen una voz diferente o que quieren decir algo diferente con los megaproyectos digamos, de la industria eólica, pero en realidad de la industria energética? Dejo aquí a consideración dos conceptos que en México, me parece, hasta donde alcanzo a ver, no están presentes con la fuerza que podrían estar. La primera, en distintas partes del mundo, hoy día se están diseñando y poniendo en marcha lo que se denomina las leyes de debida diligencia. Es decir, son instrumentos jurídicos que adoptan los países que obligan a las empresas a respetar estándares de cumplimiento de normas nacionales en proyectos fuera del país de origen de las empresas. Esto es, si hay una empresa francesa que quiere instalar un parque eólico en Oaxaca, para una ley de debida diligencia, como por cierto ya existe en Francia, obliga que esa empresa cumpla los estándares éticos y de cumplimiento de los derechos humanos en territorio incluso fuera del Estado francés. Es decir, se trata que la obligación de las empresas, en este caso que pongo como ejemplo francesas, no acudan a la normativa de países diferentes al suyo, en este caso el mexicano, para poder, digamos, limitarse a cumplir lo que el Estado mexicano le exige, sino que tiene que cumplir con sus propios estándares nacionales. Este es un tema que da para bastante. En México no hay ninguna propuesta, ni ha habido ninguna propuesta en este sentido, y sin embargo en Francia, en Alemania, incluso en la propia Unión Europea, hoy día, durante este último semestre, empieza una discusión de tener una ley europea de debida diligencia que obligaría a todas las empresas de la Unión Europea a esta misma lógica de respetar sus propios estándares de cumplimiento de derechos humanos para todas las empresas que, siendo europeas, tengan proyectos medioambientales fuera del territorio europeo. Y un segundo concepto que pongo a consideración del debate y que me parece que tampoco está presente en la discusión del debate de energía, digamos, de la política energética, es el de rendición de cuentas empresarial. Nosotros escuchamos mucho esta idea de la responsabilidad social de las empresas, como la voluntad de las empresas a hacer algo por la comunidad y el contexto en el que viven. El concepto de rendición de cuentas empresarial no se limita a la buena voluntad de las empresas. Obliga a que éstas se hagan cargo de todas las afectaciones que en términos de derechos humanos, los que realizan o los posibles a realizarse a la luz de los megaproyectos que tienen, y tener un plan que permita evitar las afectaciones a los derechos humanos. De nuevo, no es sinónimo de la responsabilidad social, sino que también hay países en donde se adoptan la lógica de rendición de cuentas empresarial, que es una obligación de las empresas tener un plan de contención, de visión y de prevención de las afectaciones a los derechos humanos. Me interesaba poner este debate de, digamos, este argumento de dónde están los derechos humanos en nuestro debate, porque lo que creo es que estamos mucho metidos en lógica de gobernanza, qué papel van a tener las empresas en esta configuración institucional, y ese debate hay que darse, pero también hay que mirar, me parece, la lógica de derechos humanos. Los datos están ahí, estamos viviendo un periodo tenebroso en términos de muerte y de impunidad, y yo creo que hacernos de la vista gorda en nada favorece a la discusión. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Ahorita vamos a comenzar. Tengo ya algunas preguntas por aquí. Sí, muy interesante, y el debate es grande. Creo que energías limpias no existen. Solo la que no se usa es la limpia. Sí, tenemos que ir por menos consumo y todo, sobre todo por cambio climático, me queda clarísimo, pero creo que en todo estamos olvidando a la sociedad. Creo que la equidad como parte de la sustentabilidad debe ser primordial. Pero bueno, te hago aquí unas preguntas que tengo. Dice, partiendo del hecho de que efectivamente los derechos humanos son francamente afectados por los proyectos,
de energías renovables, en los causales de estas afectaciones, ¿qué tanto ha influido la poca o nula participación de las autoridades formales, sean municipios, estados o federación, en esta vulneración? Si eso es así, ¿cómo se puede agregar al marco legal algo que permita fortalecer estas instancias y o sus responsabilidades? Escribe, dice Lalo, entonces esa sería la pregunta, Eduardo. Sí, enfatizaba, lo dije pronto, pero me voy a dar un minuto más para explicarlo. La idea de la captura corporativa del Estado justamente lo que dice es, las empresas internacionales tienen un poder de compra, de captura a los distintos niveles de gobierno que sobrepasa sus propias capacidades. Pongo un ejemplo, ¿qué puede hacer un alcalde, una alcaldesa de un municipio de Oaxaca frente al poder corporativo de una empresa como la Electricité de France, que viene con, digamos, un enorme capital político y de recursos? La evidencia lo que sugiere es que esa alcalde o esa alcaldesa va a estar muy tentado a llegar a una negociación que favorezca los intereses de la empresa. Es un mundo de diferencia de poder. Entonces, podemos tener esas leyes, evidentemente yo hablaba de estos dos mecanismos, rendición de cuentas empresarial y leyes de debida diligencia, para fortalecer el mecanismo, digamos, o los mecanismos legales. Pero sobre todo se trata, en primer lugar, de visibilizar estas diferencias de poder. Digamos, insisto, hay también registro de cómo las autoridades locales o estatales, en el caso de Oaxaca, pues claramente en sus decisiones cotidianas velan más por el interés de una empresa que se asiente en su territorio con el ánimo de progreso y con el ánimo de desarrollo económico, dándole a esas empresas una, digamos, posibilidad de violación a los derechos humanos muy, muy relevante. Entonces yo diría, hay mecanismos internacionales como estos que decía, rendición de cuentas empresarial y leyes de debida diligencia, pero hacen falta también una visibilización de los casos, porque, digamos, las organizaciones sociales un poco estamos en esa chamba de visibilizar casos y hacerle ver al resto de la sociedad, digamos, el comportamiento y el desempeño de las empresas transnacionales, que cerraría con esto, dado el enorme poder que tienen, pues compran autoridades de distintos niveles de gobierno. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque él también, el doctor no se va a quedar toda la mesa, entonces, si alguien tuviera alguna otra pregunta. Igual, muchas gracias por la oportunidad de presentar este argumento y yo estaré todavía por acá un ratito. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema que vamos a traer a la mesa es la política energética mundial ante el COVID y las graves afectaciones de cambio climático. Para ello tengo a otro de nuestros tutores de nuestro programa, el maestro Íñigo Martínez. Él es maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la misma casa de estudios, asesor en energía y cambio climático en un organismo social denominado Política y Legislación Ambiental, POLEA. Algunas de sus líneas de investigación son geopolítica de la energía y de los recursos naturales, gobernanza del desarrollo sustentable, transición energética, energía y cambio climático, entre otros. Íñigo, muchas gracias. Te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón. Estoy terminando de arreglar aquí mi pantalla. ¿Me pueden escuchar y me pueden ver? Escuchamos perfectamente y te vemos perfectamente. Gracias. Ahora voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Pueden verla? Sí. Sí. Ok. Entonces ya nada más un segundo porque estoy aquí un poquito confundido. Un segundo, discúlpeme por favor. En la parte de abajo tienes ahí el monito para que, es un cuadrito con una patita para que se haga grandotota. Sí, discúlpenme un segundito. Ok, pues creo que ya puedo comenzar. Discúlpenme por favor
Ok, entonces, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por estar esta tarde. Gracias, por supuesto, al programa de Cambio Climático de la UNAM por la organización de este evento y, por supuesto, a Judith Navarro, quien es la coordinadora académica de nuestro programa, y a mis colegas Sara, Armel y Eduardo por acompañarme en esta mesa. Bueno, yo lo que quiero presentarles es la política energética mundial ante el COVID y la COP26 de cambio climático. Para ello voy a tratar de presentar cuatro temas fundamentalmente. Y bueno, pues comenzaré diciendo que para los que estamos inmiscuidos en estos temas de la energía, del cambio climático, pues estos meses y estos días recientes han sido pues realmente súper interesantes, vertiginosos, con cambios muy importantes a nivel global, con desafíos climáticos súper importantes en la medida en que se acerca la cumbre de cambio climático y por supuesto también en el marco también nacional en el cual se está planteando una reforma energética que probablemente podría cambiar el destino de la industria tal como la conocemos hasta ahora. Y bueno, todo eso para nosotros es sin duda muy motivante, ¿no? De alguna manera. Y déjame ver dónde tengo mi presentación para avanzarla. Ok, aquí pueden ver la primera diapositiva, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver, Judith? Sí, Íñigo, sí se ve. Discúlpenme, ¿eh? Ok. Bueno, comenzar diciendo que recién en agosto se publicó el sexto reporte del IPCC, el primero de los 3 grupos de trabajo que existen en este organismo internacional, y el informe pues es una síntesis elaborada por 284 expertos independientes de 66 países y surge de la revisión de más de 14,000 estudios. Además cuenta con el aval de 195 países. El informe afirma por primera vez que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Y el documento confirma que el aumento, la frecuencia y la gravedad de eventos climáticos extremos destructivos en todas las regiones del mundo y alerta sobre la gravedad de sus impactos socioambientales, particularmente las amenazas a la supervivencia cultural, el despojo y el desplazamiento forzado en muchas regiones del mundo. El informe reconoce la relación de las emisiones de gases de efecto invernadero con la salud humana y cómo éstas elevan las posibilidades de que nuevos virus como el COVID-19 aparezcan, lo que dañará especialmente a las personas más vulnerables. Híjole, cara, ya no encuentro esto. El informe señala que el desafío de reducción de emisiones es monumental. Sin embargo, hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente. Actualmente el mundo ya se ha calentado más de 1.1 grados centígrados y a menos que haya reducciones inmediatas y de gran escala a las metas del Acuerdo de París de 2015 de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y realizar los esfuerzos necesarios para limitar este aumento a 1.5 grados centígrados, será imposible de alcanzar. Para alcanzar la meta de 1.5 grados se requiere lograr un balance neutro o emisiones netas cero en el año 2050. Este término considera que no hay forma de estabilizar las temperaturas globales sin garantizar que las fuentes y los sumideros de dióxido de carbono se equilibren. Así, todos los grandes emisores, tanto nacionales como corporativos, deben llegar a emisiones netas cero lo antes posible. Después de 2 grados centígrados, las probabilidades de sobrepasar los puntos de inflexión, esto es, umbrales que una vez cruzadas pueden hacer que los elementos del sistema de la Tierra cambien a un estado completamente diferente, serán completamente difíciles de tratar.
Desde 1992, cuando se suscribió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de la ONU, se han venido celebrando conferencias de las partes cada año. La próxima tendrá lugar en Glasgow del 1 al 12 de noviembre de 2021. Con el objetivo de cumplir con las metas de reducción de emisiones, el Acuerdo de París obliga a las partes a presentar nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional cada 5 años. Estas deben mostrar una progresión respecto de las presentadas por los países en 2015. Si bien algunas naciones han anunciado compromisos para alcanzar emisiones neto cero al 2050, el reporte de síntesis más reciente de la Convención Marco destaca tendencias preocupantes. Los compromisos de reducción de emisiones de las 113 NDCs actualizadas suman tan solo 12% al 2030, cuando se requiere al menos 45% para asegurar la trayectoria de 1.5 grados centígrados. La suma de las 191 NDCs actualizadas y no actualizadas proyectan un incremento de las emisiones de GEI de 16% al 2030. Con ese nivel de emisiones, el incremento esperado de temperatura al final del siglo alcanzará 2.7 grados centígrados, considerado como crítico por la comunidad científica internacional. Como sabemos, el sector energético es clave para mitigar las emisiones de GEI. En 2020, el 80% del suministro mundial de energía primaria provino de hidrocarburos. La energía solar y la eólica aportaron menos del 3%, mientras que la nuclear, hidráulica y biocombustibles aportaron el resto. En este sentido, de las emisiones globales de GEI, el 73% están relacionadas con el sector energético, particularmente con la energía utilizada para mover la industria, el transporte y para alimentar las edificaciones. El predominio de los hidrocarburos en la matriz energética global implica que las emisiones mundiales de GEI podrán seguir aumentando de no tomarse medidas urgentes y ambiciosas de descarbonización en el sector. Históricamente, las negociaciones climáticas han estado moldeadas por preocupaciones de equidad y asimetría entre los diversos países desarrollados del norte y las economías emergentes del sur. El debate gira principalmente en torno a qué países han contribuido más a las emisiones de GEI y cómo deben compartirse los costos para responder al cambio climático. Se argumenta que la mayoría de las emisiones de GEI provienen de actividades realizadas en países ricos o para ellos, al tiempo que la carga más significativa de los impactos socioambientales inducidos por el cambio climático son para las naciones más pobres. Otra línea divisoria resulta del contraste entre las emisiones pasadas y las futuras. Países industrializados del norte, principalmente la Unión Europea, están encabezando esfuerzos para reducir sus emisiones de GEI, pero la mayoría de los países en desarrollo, especialmente China e India, siguen en una trayectoria ascendente de emisiones. Estados Unidos ha emitido más carbono que cualquier otro país y es responsable del 25% de las emisiones históricas. Es también el mayor emisor per cápita, seguido por Australia, Canadá, Rusia y Arabia Saudita. Los países en desarrollo esperan que las naciones desarrolladas lideren los esfuerzos para reducir las emisiones de GEI, abogan por contar con opciones de política flexibles para impulsar el desarrollo económico y advierten que cualquier acuerdo debe prever la transferencia de tecnología, fondos y desarrollo de capacidades. En América Latina, el término justicia climática se utiliza para expresar la necesidad de que los países desarrollados paguen su deuda ambiental y ecológica con los países en desarrollo afectados por el cambio climático y les ayuden a remediar sus efectos con tecnologías y otros recursos. China ha respaldado en general la posición de los países en desarrollo, pero esta posición es cada vez más cuestionada en la medida en que este país emitió en 2019 el 27% de las emisiones globales de GEI, más del doble que Estados Unidos, el segundo lugar, y más que las emisiones combinadas de todas las naciones desarrolladas. 20 países son responsables del 80% de las emisiones mundiales. Estados Unidos regresó al Acuerdo de París y su anuncio de reducir entre el 50 y el 52% sus emisiones al 2030 y de alcanzar emisiones netas cero al 2050 ha sido muy bienvenido.
La Unión Europea ha elevado su meta para reducir emisiones en un 55% al 2030 y alcanzar emisiones netas al 2050. Emisiones netas cero al 2050. El Reino Unido tiene el objetivo más ambicioso del mundo, reducir 78% sus emisiones al 2035 y alcanzar emisiones netas cero al 2050. China, el mayor emisor del mundo, ha anunciado un pico de emisiones para 2030 y neutralidad de carbono al 2060. Y ha señalado que no construirá nuevas carboeléctricas en el extranjero. No obstante, estos anuncios, la mayoría de los países no están en caminos de alcanzar la meta de emisiones netos cero al 2050. Países como Rusia o México no han publicado NDCs más ambiciosas en materia de mitigación. Varias empresas importantes se han comprometido con emisiones netas cero, no obstante, sus trayectorias de emisiones no están ni cerca de alcanzar su punto máximo. La Agencia Internacional de Energía destaca que está surgiendo una nueva economía energética global en la cual la energía limpia es ya la fuente más barata de generación eléctrica nueva en la mayoría de las regiones. Los vehículos eléctricos representan 1/10 parte para las ventas de automóviles nuevos en China y Europa. Y desde 2016 se han dirigido más inversiones en energías limpias para la descarbonización que a los combustibles fósiles. No obstante, el uso del carbón está creciendo, contribuyendo al segundo aumento más grande de emisiones de CO2 en la historia. Por su parte, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos proyecta que en ausencia de cambios significativos en la política o la tecnología, el consumo mundial de energía crecerá casi un 50% entre 2020 y 2050, determinando un fuerte crecimiento económico, particularmente con las economías en desarrollo de Asia. Consecuentemente, la producción de petróleo y gas natural seguirá creciendo. Igualmente, si continúan las políticas y tendencias tecnológicas actuales, las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía seguirán aumentando hasta 2050. Recientemente, la Agencia Internacional de Energía publicó un informe sobre las perspectivas de la descarbonización del sector energético global. El informe fue juzgado como muy optimista, incluso utópico, por algunas metas muy ambiciosas que contiene, como la prohibición de aprobación de nuevas plantas de carbón al 2021, o la producción del 60% de vehículos eléctricos al 2030. Y es que abandonar el uso de combustibles fósiles es más difícil de lo que parece. Existe la esperanza de que soluciones de bajas emisiones de carbono se vuelvan más baratas y se implementen más ampliamente y escalen rápido. Sin embargo, estas tecnologías... Tienes un minuto para terminar, Íñigo. Gracias. Estas tecnologías podrían cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de 44% de electrificación limpia y de eficiencia energética mediante combustibles y materias primas, y 23% a través de tecnologías de emisión de carbono, captura y secuestro de carbono y soluciones basadas en la naturaleza. No obstante, se deben atender una serie de problemas relacionados con la confiabilidad, la intermitencia y los costos del suministro. Además, la demanda de metales para sustentar las renovables, incluidos el litio y el cobre, aumentan con fuerza. Tengo 2 diapositivas más y termino, Judith. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Para alcanzar los objetivos de combate al cambio climático se requieren inversiones multimillonarias. El apoyo de las economías postindustrializadas será fundamental para ayudar a los países en desarrollo a la creación de capacidad y tecnología. En el caso del sector energético se requieren enormes inversiones para madurar tecnologías de almacenamiento, de captura y secuestro de carbono, hidrógeno verde, entre otros. Se pensaba que la pandemia por COVID-19 podría representar una oportunidad para lograr una recuperación económica sostenible, resiliente y que impulsara inversiones para descarbonizar el sector energético y otros sectores. Aparentemente esto no está siendo así. Por otro lado, en el Acuerdo de París, los países desarrollados se comprometieron a aportar $100,000 millones anuales para la acción climática, pero en 2019 esta cifra alcanzó solo los 80,000 millones. Estados Unidos se ha comprometido recientemente a duplicar su participación en el financiamiento climático para los países pobres. La Unión Europea
planea gastar 1 billón de euros en inversiones sostenibles durante la próxima década para apoyar a los trabajadores en las regiones más afectadas por la transición verde. China anunció que intensificará el apoyo a otros países en desarrollo para impulsar proyectos de energía verde. Concluyo con la siguiente presentación, concluyo con la siguiente diapositiva y les ofrezco una disculpa por el tiempo en exceso. El mundo está atravesando la primera gran crisis energética de la transición hacia la energía limpia. La crisis se caracteriza por la escasez de energía y por el aumento inusitado de los precios de los combustibles fósiles, particularmente del gas natural y del carbón. La crisis ha estado configurada por una tormenta perfecta que presiona el suministro de energía, causada por diferentes factores: aumento de la demanda derivado de la recuperación económica post-COVID, interrupciones en el suministro, temperaturas inusuales en Europa y Asia que fuerzan el mayor consumo de combustibles, condiciones inusuales del viento que redujeron la generación eólica en el viejo continente, entre otros. La crisis energética ha puesto en el centro del debate la manera en cómo está siendo gestionada la transición energética en Europa, el continente en donde más se ha avanzado. Parecería que de un día para otro el sistema energético mundial se volvió sorprendentemente más frágil. Los críticos han advertido sobre lo complejo que va a ser la transición energética e insisten en que las causantes de la crisis energética son las políticas climáticas y los verdes radicales de izquierda que quieren acabar con la prosperidad tal como la conocemos. Lo cierto es que Europa está experimentando las revisiones más ambiciosas de sus sistemas energéticos, sin contar todavía con certeza sobre las maneras de cómo gestionar mejor el almacenamiento de energía renovable, cómo evitar la especulación en los mercados de carbono, entre otros. Además, la coyuntura lamentablemente se da justamente solo unas semanas antes del inicio de la COP26 de Glasgow, fecha límite para que los países anuncien sus planes climáticos actualizados. Algunos analistas temen que la escasez de energía ensombrezca las negociaciones. Una de las paradojas que nos ha traído estos eventos es que los combustibles fósiles son los mejor adaptados para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos originados por el cambio climático, pero irónicamente son también los que aceleran este cambio climático. Hay, por supuesto, un problema de diseño de mercado. En Europa, el precio final de la electricidad para el día siguiente está vinculado al precio de combustibles más caro necesario para satisfacer la demanda proyectada. El sistema está diseñado para brindar a las empresas eléctricas la oportunidad de recuperar inversiones y gastos operativos. Si el 100% de la demanda se puede satisfacer con energía eólica, solar o nuclear, que tienen costos de generación muy bajo, el precio de la energía puede ser muy bajo, incluso negativo. Esto sucedió durante la primavera de 2020, cuando la demanda de electricidad era baja y la producción de energías renovables fue muy alta. Pero cuando la demanda esperada excede la oferta que puede ser generada por energía limpia, se deben usar combustibles fósiles costosos para satisfacer la demanda y el precio de la energía está vinculada a ese valor. Así, el mercado podría enfrentar más pruebas de estrés. Y la gran pregunta es si los picos de precios actuales son un fenómeno temporal vinculado a una serie de eventos únicos o signos de un problema más profundo a medida que la Unión Europea experimenta su transformación energética. Con esto terminaría, Judith. Muchas gracias a todos. Ya no me dio tiempo de hablar un poquito sobre la reforma energética. Si hay oportunidad, lo haremos más adelante y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Íñigo. Si tienen preguntas, me las pueden poner aquí por el chat para pasárselas al doctor y ya él ve si se las responde por correo o les pasa su correo. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. Muchas gracias, Íñigo. No veo en este momento ninguna pregunta en el chat, entonces voy a continuar con la última parte de nuestra mesa, no por ello menos importante. Entonces vamos a hablar ahora sobre los mercados, el COVID y cambio climático, justamente en continuación con lo que decía el maestro Íñigo. Y para ello les presento a otra más de nuestras tutoras, la doctora Sara Ávila, que es economista ambiental con más de 20 años de experiencia en el campo.
Es doctora en Economía de los Recursos Naturales por la UNAM, ha trabajado en la Oficina de Economía Ambiental en la Semarnat, en la Comisión de los Recursos Naturales del Senado de la República y en el Instituto Nacional de Ecología. Ha sido docente del ITAM, de la Ibero y de la Columbia University. Actualmente también es profesora de la Universidad de Colorado en Boulder. Muchas gracias. Sara, te cedo la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? Apenas la semana pasada asistí en persona a un seminario, era de economía ambiental y fue en las montañas de Colorado. Ahí estábamos todos y el personal que sirve la comida me vio, latina por supuesto, y me dice, oiga señor, pues ¿qué hacen allí? ¿De qué es esto? Acostumbrados a que hay comité de golf, el comité de alpinismo, y ustedes qué carambas hacen. Le digo, no, nosotros somos economía ambiental. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de economía ambiental? De verdad, no, ¿cómo es posible? No puede ser que seas las dos cosas, o eres un ambientalista que se preocupa por las montañas, la naturaleza, en tu mente los ríos, no generas basura, reciclaje, o eres un economista y ves lo de las tasas de interés, el crecimiento económico, y sí, las fuerzas del mercado apuntando en la dirección equivocada son la razón por la que estamos en este embrollo. Pero también es la economía, el mercado, apuntando en la dirección correcta, una de las mejores esperanzas para salir de este embrollo. Y estaba yo leyendo el programa de este congreso. Hay otros investigadores que hablan de señales de cambio en la temperatura de las olas marinas, historia de los monzones en Brasil, cambios de los ciclones en América, sequía agrícola, impactos ambientales de la diversidad y así. Así es de que yo no voy a hablar de la evidencia científica que los colegas presentan con todo conocimiento, ¿no? Lo que sí voy a hacer es tampoco ahondar mucho en la economía, sino dar a grandes rasgos lo que yo creo son los 3 puntos más importantes de lo que la economía tiene que decir en relación al cambio climático. Son 3 puntos, pero en realidad me voy a concentrar más en el primero. Básicamente les voy a dar el sentido común de la disciplina, ¿ok? Nada más, no más. Y les voy a dejar aquí todo lo del PowerPoint arriba porque así puedo manejar todas las pantallas. El primer punto y es el más difícil, y me voy a tomar un poquito más, pero sí es importante que sepamos en dónde carambas está el costo de todo lo que está pasando con cambio climático. Ni más ni menos que eso es en la incertidumbre, porque la incertidumbre es costosísima. Hay muchas cosas que sí sabemos, y con lo que sabemos, francamente, ya teníamos que haber actuado hace décadas. Por un tiempo estuve como visitante en la Universidad de Princeton con un profesor que se llama Simon Levin, el premio Nobel en biología lo equivalente, vaya. Bueno, él decía, mi misión en la vida es reducir esta incertidumbre, porque precisamente necesitamos que esta incertidumbre se haga lo más pequeña posible. Luego también voy a hablar un poquito de una confesión, esta solución que los economistas siempre han promovido. Desafortunadamente, esto se llama en inglés tax, o también se le conoce como un impuesto al carbón, y esas palabras tienen una definición muy desafortunada, sobre todo en los Estados Unidos en este momento, pero en todas partes. Nada más pregúntenle a Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? O a Macron en Francia. Hablar de impuestos al carbón es terrible. Sin embargo, desde el punto de vista de la economía, cuando dices impuesto ambiental no te refieres a un impuesto, te refieres a muchas cosas, te refieres a una lógica económica donde el precio va en la dirección correcta. Entonces no es un impuesto, pero puede ser, pero no necesariamente. Y finalmente, ¿qué hacemos? Y ahí solamente les voy a contar lo que como economistas vemos en el futuro, dado el comportamiento que observamos. No que esté mal, no que esté bien, simplemente por pura observación. En lo personal veo, incluso me da miedo, hay tecnologías relacionadas con geoingeniería, que creo que hacia allá vamos. Y al tomar la economía y el comportamiento humano de manera seria, creo que eso es lo que está pasando. Bueno, punto número 1. Quizá el numerito más importante que define a la humanidad es este. 1.5 a 4.5 grados centígrados.
Estos números muestran la temperatura promedio del mundo eventualmente conforme las concentraciones de CO2 se duplican. Y seguramente hay gente aquí que sabe más que yo, pero esto se le llama sensibilidad climática. Y en efecto se trata de un rango. Como pueden ver, ese rango no incluye el cero, no incluye números negativos, entonces sabemos con certeza absoluta que al tener mayores concentraciones de CO2, la temperatura promedio aumenta. Pero ese rango es enorme. Hoy, 19 de octubre del 2021, ya pasamos 1 grado centígrado, científicamente comprobado. Y tengo la certeza que no tengo que decirles algo que ya saben. Aún los países más ricos, mejor preparados y además mejor documentados en los medios de comunicación han tenido incendios incontrolables, las inundaciones terribles, incluso en el Ártico. Alemania y Bélgica perdieron gente. En China fueron cientos. La costa oeste de los Estados Unidos estuvo a 40 grados centígrados, nunca antes visto. El Ártico perdió una sección de hielo equivalente al tamaño de Sonora. Y bueno, esto lo estamos observando en tiempo real, ¿verdad? La política mundial hoy, en octubre del 2021, apunta a tratar de limitar el aumento a 2.5 grados centígrados. Una locura, pero la verdad es que no sabemos si podremos limitar emisiones a ese nivel, aun si lo logramos. Lo más curioso es que este número lleva con nosotros un rato, fíjense nomás. En 1979, Charney, no tienen que saber que es el año que nació mi hermanita, pero en ese año ya se hablaba con total certeza de este rango. Como ustedes saben, en el 90, el panel intergubernamental de cambio climático junta a estos cientos de científicos, las mejores mentes, trabajando y haciendo su mejor esfuerzo, nos dicen, hay un rango de 1.5 a 4.5 grados centígrados. El siguiente en el 92, en el 95, en el 2001, es el mismo número y no es, por supuesto, por falta de voluntad, son cientos, miles de estudios y el mismo resultado. Supimos que ahora, más bien, ahora sabemos que hay un 66% de probabilidad de estar en este rango, 66%, no 67, no 65, 66% de probabilidad de estar en este rango, ¿no? Después llegamos a esta conclusión en el año 2021. Es lo mejor que tiene la ciencia para decirnos y sigue siendo un rango, ¿no? Volvemos al nivel del 79. Hay mucha incertidumbre, es un rango y el problema es la incertidumbre. Hay muchas densidades de probabilidad. Aquí les muestro una imagen de cómo son estas densidades. El modelo te da que con probabilidad, si hubiesen cientos de tierras igualitas que esta, siempre se van a acabar calentando con 66% de probabilidad adentro de este rango. El problema es de que la estadística nos dice eso, el parámetro nos dice eso, pero a las personas lo que nos importa es la realidad. Y hacemos modelos y pensamos a dónde van las concentraciones de CO2 para ver hacia dónde va la temperatura. Pero a la hora de que tratamos de aterrizar eso hacia políticas, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía tiene esta gráfica. Es también una distribución de probabilidades y le llaman The New Policy Scenario, o sea que son nuevas políticas que ni siquiera existen, pero el rango más posible está entre 1.5 y 4.5, pero fíjense acá, del lado derecho de la línea todavía hay mucho espacio. No quieren saber esto, pero es el 10%. El 10% nos hace pensar que no podemos excluir escenarios como de un aumento de 6 grados centígrados. No podemos porque es 10% de probabilidad que estemos de aquel lado del 4.5. Hay un autor, un periodista británico, se llama Mark Linas, que escribió este librito. La verdad es que no es nada del otro mundo, pero lo que me da risa es que el primer capítulo es qué pasa, junta todos los estudios científicos y nos dice qué pasa si aumenta 1 grado centígrado, cuáles son las consecuencias en la Tierra. ¿Qué pasa? El segundo capítulo es qué pasa si aumenta 2 grados centígrados. Bueno, no quieren saber que el sexto capítulo empieza con el infierno de Dante.
estamos hablando de realmente tragedia humana, ¿verdad? Y ese es el problema. El problema es que si tenemos tanta incertidumbre y podemos estar pensando en estas cosas tan extremas, es muy difícil cuantificar. Los economistas tratamos de cuantificar y medir. Con lo que sí podemos cuantificar y medir, sacamos un dato bastante conservador que dice que cada tonelada de CO2 cuesta $40. Ahora, cada europeo genera sus 10 toneladas de CO2 al año. Cada gringo, que aquí conmigo, mi vecinito de acá, 20 toneladas de CO2 al año. Cada mexicano genera 8 toneladas de CO2 al año. Yo, como a veces estoy en México y a veces en Estados Unidos, pues me tocan 28 toneladas de CO2 al año, ¿verdad? Cada una de estas toneladas genera un perjuicio, un costo de $40. Eso es $800 por tonelada. Esos son 6,400 pesos que le debemos a la humanidad como mexicanos. Sin embargo, este número no es exacto y no puedo darte el número exacto por culpa de estas colas. Porque si hay catástrofes irreversibles, los costos no son de 800 pesos por tonelada. Si es la destrucción de ciudades, de cosechas, de vidas. Y chin, eso sí es más costoso. Entonces, el precio verdadero no son los $40, sino el riesgo y la incertidumbre. Y precisamente al tener una incertidumbre tan grande y tan explosiva, es que nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Por supuesto, si viniera un meteorito y dijéramos, ¿sabes qué? Si no juntamos todos nuestros recursos y mandamos un cohete a la luna que lo destruya, todos nos moriremos, sería mucho más fácil juntar el dinero, destruirlo y se acabó. Pero estamos aquí enfrentando un riesgo y una incertidumbre muy grandes. El riesgo y la incertidumbre son costosas. Y la verdad es que si no te acuerdas de nada más, ya con eso me doy por bien servida. La economía nos dice que el riesgo y la incertidumbre son costosísimos. Esa es probablemente la aportación más grande que tiene la economía en materia, en este tema. Pero, pues tenemos también otra solución, si tú quieres llamarle. Tenemos que las emisiones de CO2 han aumentado como se ve en esa gráfica. Y pues, ¿qué podríamos hacer, no? Si pusiera yo en una gráfica, fíjense, las emisiones ahí está, el tiempo y el riesgo climático, así se ve en este momento. El riesgo climático aumenta conforme aumentan las emisiones de CO2 en el tiempo, ninguna novedad. Ahora, si cortáramos las emisiones a cero, limitaríamos el crecimiento de riesgo. Eso deberíamos hacer, eso debemos hacer, cortar las emisiones a cero, a cero. Pero al menos en lo que nosotros tenemos de vida en los próximos 100 años, este riesgo climático no va a bajar. Para bajar el riesgo climático debemos bajar el nivel de CO2, literalmente succionar CO2 de la atmósfera para bajar el nivel de riesgo. Para eso, dadas las tendencias actuales, vamos a necesitar en nuestra vida, digamos en nuestro, pues succionar de alguna manera este CO2 y yo pienso que va a ser mediante la geoingeniería. Y no estoy diciendo qué mala, qué buena, ni si va a pasar, sino la pregunta es cuándo. Y como región, ¿cómo estaremos preparados para enfrentar estos nuevos retos tecnológicos? Y pues bueno, resulta que los economistas tenemos esta idea de los precios, los mercados, que han hasta el momento funcionado mal, pero podrían funcionar bien. Este asunto de poner, ok, esos $40, 800 pesos que tú le estás metiendo a la sociedad por usar tu carro, por prender la luz en tu casa, por comprar esto y aquello, bueno, ¿qué pasaría si eso pues enfrentara su costo adecuado? No hay ninguna sociedad que haya puesto un precio adecuado, pero sí hay intentos en sectores en diferentes países. Por ejemplo, Alemania en su sector energético trató de hacer que los combustibles fósiles fuesen más caros y la energía renovable fuese más barata. Íñigo platicó bastante de las complejidades del mercado, pero bajita la mano, gracias a Alemania, hubo muchísima innovación en
mi vecino de allá que tiene su techo con paneles solares, en gran parte es gracias a la innovación y tecnología alemana. Y por otro lado, por el lado de la oferta, China también ha metido muchos incentivos a que sus industrias generen energía más limpia. California, otro caso. ¿Y qué es lo que pasa cuando los precios están más adecuados a los costos sociales, en este caso del carbono? Pasan cosas como aquí, la comparación entre Atlanta y Barcelona, las dos ciudades con la misma cantidad de gente, de hecho Barcelona tiene más gente, 2.8 millones, Atlanta 2.5, y la cantidad de energía que utilizan es diametralmente distinta. En Barcelona, 162 kilómetros, la ciudad compacta. En Atlanta, la ciudad totalmente crecida y ocupa 9 veces más energía Atlanta que Barcelona, ¿no? En otras palabras, esto de acercar a la suciedad, pues sí es lo que paga, es parte del resultado. Y esa es la idea del precio que dicen los economistas o el impuesto que dicen los economistas. ¿Qué hacer? Y ya, esta es mi última diapositiva. Solo 3 ideas se me ocurren. Por supuesto, como país, como persona incluso, piensa en invertir en lo que va a pagar después. Definitivamente es momento de pensar, si vamos a tener que succionar CO2 de la atmósfera, hay que invertir en eso, porque tarde o temprano vamos a tener lo que hacer. Yo no veo aquí a mis vecinos gringos, a mis colegas europeos, siguen usando sus carros, ahí están, siguen viviendo esta calidad de vida, este nivel de vida tan contaminante y sucio. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Pero, desafortunadamente, lo otro que nos queda es que la economía nos dice que desafortunadamente la historia no cambia porque tú reduzcas, tú reutilices, tú recicles. No cambia porque tú uses tu bicicleta o no comas carne. Somos una gotita en una cubeta, somos una arenita. Si todos hacemos un poquito solamente, lograremos un poquito. Lo que necesitamos es que líderes, personas, tomen decisiones que afecten estructuralmente a todos, que afecten estructuralmente toda la economía. Por lo tanto, necesitamos líderes que pongan al cambio climático como prioridad. En la economía del comportamiento ahorita estamos descubriendo que cuando hacemos empujones para que la gente consuma menos luz, hay un efecto desplazamiento. No, pues si yo ya tengo mi Prius, ya me siento como con licencia de poder usar más madera, más energía en otras cosas porque ya tengo mi Prius. Si yo consumo menos luz, ya me siento con licencia de usar el avión que importa, y estoy hablando por supuesto de estas sociedades ricas, pero igual pasa en las sociedades latinoamericanas. Yo ya hice mi parte, uso el metro todo el día, ya ahorita dame chance, ¿no? Déjame ir a mi viaje y déjame usar mis cosas, porque en realidad no es en nuestro interés de corto plazo tener este comportamiento sustentable todo el día. Y bueno, la otra idea que se me ocurre es gritemos. En general, los gobiernos democráticos generalmente le hacen caso, ¿no?, a lo que dice la población eventualmente. Todo esto, por supuesto, es súper simplista. Pero finalmente, gritemos, debatamos, protestemos, negociemos, escribe tus tweets. Y dicen los economistas, haz tu ventaja comparativa. Si eres profesor, enseña muy bien. Si eres estudiante, estudia muy bien. Si eres una persona muy platicadora, platica muy bien y comenta que estamos en una situación muy grave. Si eres una persona muy callada, pues escribe o algo. Planea y invierte en lo que paga. La verdad es que no nos queda de otra. Y esos son mis 3 granitos de arena. Espero que se acuerden que realmente el problema más grave es esta incertidumbre y lo más importante pues es tratar de reducirla desde donde se pueda, pero mientras tanto empujar para que desde arriba se hagan cambios. Qué chistoso que Armel dice, no, yo estoy proponiendo que desde abajo hagamos cambios. Sarita, Hay tenemos preguntas y nos quedan 2 que minutitos. No. Que se necesita hacer desde arriba. Muy bien, venga. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, Íñigo, Armel y Eduardo. Antes de terminar, si tienen alguna pregunta, el maestro Íñigo sigue aquí. Tengo una para Sara rápidamente. ¿Cómo se podría ver en la cotidianidad de las personas la afectación de la economía a causa del cambio climático?
Y lo más breve para ver si alguien tiene más, sino para cerrar y logre entrar a la siguiente mesa. ¿Va? Se ve los $800, los 800 pesos, es cosa que uno percibe. Por ejemplo, esa asma que nos da en los inviernos es un costo. Todos los costos que vivimos por que se inundó la ciudad fulanita, ese es el costo y es cotidiano, y esta afectación es palpable, costosa y dolorosa además, porque le da de guamazo la vida de alguien, la casa de alguien, el carro de alguien, y cambia la vida. Esa es la manera. Muchas gracias, Sara. A todos los demás agradecemos mucho su participación. Les dejé ahí un correo, que es mi correo de nuestro programa con el programa de investigación de cambio climático. Si tienen dudas, se las haré llegar a cada uno de los ponentes para que se las respondan personalmente. Muchísimas gracias nuevamente a Clemente, todos gracias por la invitación y siempre un placer ser parte del Congreso de Cambio Climático. Gracias.